Bienvenidos. Hoy exploraremos el marco jurídico para la responsabilidad de los servidores públicos en México. Este sistema busca robustecer el Estado de Derecho, combatir la ilegalidad, la corrupción, y garantizar la honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia en el servicio público. Empecemos por definir qué es un servidor público. Es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso, la Administración Pública Federal, o en organismos autónomos, así como a nivel local. Por ejemplo, ejecutivos, diputados, miembros de ayuntamientos, entre otros. Su actuación se rige por 4 modalidades de responsabilidad: política, administrativa, penal y patrimonial. La responsabilidad política sucede cuando los servidores públicos señalados en la ley incurran en actos u omisiones que resulten en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. ¿Quiénes son sujetos de juicio político? Altos funcionarios como senadores, diputados federales, ministros de la Suprema Corte, secretarios de despacho, el fiscal general de la República y ejecutivos de las entidades federativas. ¿Cómo se aplica? La Cámara de Diputados realiza la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplica la sanción mediante una resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes. Estas resoluciones son inatacables. La sanción consiste en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en el servicio público. Este procedimiento solo puede iniciarse durante el periodo de su encargo y dentro de un año después. La responsabilidad administrativa es fundamental en el combate a la corrupción. Los servidores públicos deben observar principios como disciplina, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Se distinguen 2 tipos de faltas: faltas administrativas no graves y graves. Las faltas no graves incluyen: incumplir con funciones, no denunciar actos u omisiones que constituyan faltas, no presentar declaraciones patrimoniales, o causar daños a la hacienda pública de manera culposa o negligente. Las sanciones por faltas no graves pueden ser impuestas por los órganos internos de control y consisten en amonestación pública o privada, suspensión, destitución e inhabilitación temporal para desempeñar el servicio público. Las faltas graves son investigadas por la Auditoría Superior de la Federación o los órganos internos de control y son resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Estas faltas conllevan sanciones administrativas que incluyen las sanciones económicas además de las ya mencionadas en las faltas no graves. La responsabilidad penal se refiere a la comisión de delitos. Cualquier servidor público vinculado con hechos de corrupción será sancionado en los términos de la legislación penal aplicable. Esto incluye delitos como el enriquecimiento ilícito, donde el servidor público aumenta su patrimonio injustificadamente, resultando en el decomiso y la privación de la propiedad de dichos bienes. Las sanciones penales son equivalentes a las de cualquier particular, pero a la pena de prisión se agrega la destitución e inhabilitación del cargo público. Las sanciones económicas por delitos que generen algún beneficio económico o perjuicio patrimonial deben graduarse con base en el lucro obtenido y no pueden exceder de 3 tantos de dicho beneficio. Para proceder penalmente contra ciertos altos funcionarios, como senadores, diputados o magistrados, se requiere que la Cámara de Diputados declare si hay lugar a proceder. Si es afirmativa, se separa al servidor de su cargo mientras está sujeto al proceso penal. Finalmente, la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta responsabilidad es objetiva y directa del Estado. Su fundamento radica en la obligación del Estado de indemnizar a los particulares por los daños causados en sus bienes o derechos debido a su actividad administrativa irregular. Para que proceda la responsabilidad, deben concurrir 3 elementos: la existencia de un daño efectivo, evaluable e individualizado, que el daño sea imputable a la administración pública por su actividad irregular, y la acreditación del nexo causal. El particular tiene derecho a una indemnización conforme a la ley. Esta indemnización cubre daños materiales, personales y morales, y debe ser real y desigual a la que afectaría al común de la población. La responsabilidad de los particulares. La responsabilidad civil deriva por incumplimiento a las cláusulas de un contrato civil y consiste en la obligación que tiene una persona de resarcir daños y perjuicios causados a otra persona, por una conducta contraria al derecho o por un riesgo creado, siendo importante ya que radica en la protección de un tercero recibiendo una compensación justa.
La responsabilidad civil en México está regulada principalmente en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de cada estado. En el Código Civil Federal, el artículo 1910 establece que quien causa daño a otro está obligado a repararlo a menos que haya sido producido por consecuencia de negligencia inexcusable de la víctima. El artículo 2110 regula la responsabilidad civil contractual, señalando que quien incumpla un contrato deberá reparar los daños y perjuicios causados. El artículo 1913 menciona la responsabilidad objetiva que aplica a casos donde no es necesario probar culpa, como es el caso de las actividades peligrosas. Daños punitivos y daños morales. Daños punitivos. El carácter punitivo de la reparación del daño se deriva de una interpretación literal y teleológica del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. También conocido como daño ejemplar, y sucede cuando una persona se declara culpable de un delito o negligencia extrema y además de daños compensatorios, ya que se vuelven insuficientes por la gravedad y deberá pagar daños adicionales. Este concepto no busca únicamente reparar el daño en los afectos de la víctima, sino que permite valorar el grado de responsabilidad de quien causó el daño. Daño moral. Según el artículo 1915 del Código Civil Federal, dice que por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Cuando se produce un daño moral, el responsable está obligado a repararlo a través de una indemnización económica, determinada por un juez considerando el grado de responsabilidad y la situación económica del causante, entre otras consideraciones importantes. Una vez ya identificados los tipos de daños, toquemos el tema de que prosigue para que el daño sea reparado. Reparación del daño. Según el artículo 30 del Código Civil Federal, la reparación de un daño debe ser integral, adecuada y proporcional a la afectación sufrida, en otras palabras, la restitución de la cosa obtenida por el delito y, si no fuere posible, el pago del precio de la misma, a su valor actualizado. En caso de delitos contra el desarrollo de la personalidad, también comprenderá el pago de tratamientos necesarios para la víctima. Tienen derecho de la reparación de los daños tanto las víctimas directas como las indirectas, teniendo en cuenta que si no es posible satisfacer los derechos de todos, se cubrirán proporcionalmente los daños, siendo esta calculada mediante la investigación de los hechos, rehabilitación física, satisfacción en actos benéficos a la víctima, entre otras. Un compliance penal es el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que una empresa establece para prevenir la comisión de delitos y garantizar el cumplimiento de las leyes. A continuación iremos presentando las diferentes ventajas que presentan un compliance legal. 1. Prevención de sanciones legales y penales. Una de las principales ventajas es que ayuda a la empresa a prevenir delitos como fraude, corrupción, sobornos o lavado de dinero, evitando sanciones económicas, penales y daños a la reputación. 2. Mayor transparencia y confianza. Genera confianza en los clientes, inversionistas, autoridades y en la sociedad en general, al demostrar que la empresa actúa de manera ética y legal. 3. Mejor control interno. Permite detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas graves, gracias a auditorías, protocolos y mecanismos de denuncia. 4. Protección de directivos y empleados. Un sistema de compliance bien implementado puede servir como defensa legal para demostrar que la empresa actuó con diligencia debida en caso de que se presenten acusaciones. 5. Ventaja competitiva. Cada vez más contratos públicos y privados requieren que las empresas tengan programas de cumplimiento. En el sector construcción, contar con un compliance puede abrir la puerta a más licitaciones. Bien, ahora vamos con las diferentes desventajas. 1. Costo de implementación. Diseñar e implementar un sistema de compliance penal requiere inversión en asesoría legal, auditorías, capacitaciones y personal especializado. 2. Resistencia al cambio. Algunos empleados o directivos pueden considerar estas políticas como burocráticas, lo que puede dificultar su aplicación real. 3. Mantenimiento constante. El compliance no es estático, debe actualizarse con los cambios en las leyes y con las nuevas prácticas del sector, lo que implica tiempo y recursos. 4. Posible uso simbólico. En algunos casos, las empresas lo implementan solo como requisito formal, pero sin aplicarlo realmente en la práctica, lo que reduce su efectividad.
En conclusión, aunque el compliance penal implica costos y esfuerzo de mantenimiento, sus ventajas superan a las desventajas, ya que brinda seguridad jurídica, protege a la empresa y abre oportunidades de negocio. En un sector tan vulnerable a riesgos como el de la construcción, se convierte en una herramienta estratégica para garantizar operaciones éticas, transparentes y sostenibles.